Bien, no hay 9 minutos, vamos a iniciar entonces. Mientras tanto, pues le damos a las personas la oportunidad de que entren. Están visualizando mi pantalla. ¿Me confirman, por favor? Sí, señor. ¿Cómo me escuchan? ¿Bien? Fuerte y claro. Qué bueno. Listo. Entonces, veníamos nosotros trabajando y quedamos acá en los relés. En el cuestionario seguimos con contactores. ¿Es correcto? Sí, ¿cierto? Mire. Bien, muchachos. Entonces, los contactores son muy parecidos. Sin embargo, la principal diferencia es que ellos son dispositivos de conexión. Bien, no son de protección, son de conexión y son dispositivos que se utilizan para conectar equipos de alta potencia o de potencia, se le llaman a estos equipos, ¿listo? Que manejan la potencia, la fuerza. Bien, entonces, hay diferentes formas. Voy a ver si alguien se quiere conectar aquí. Nadie. Bien. Hay diferentes formas de hacerlos, ¿sí? O el principio de funcionamiento son diferentes. Hay contactores electromecánicos, electromagnéticos, electromecánicos, que se accionan con ayuda de medios mecánicos, neumáticos, que se accionan mediante la presión de un gas, e hidráulicos, que se accionan por la presión de un líquido. Sí, ya. Entonces, estos contactores, los más utilizados en la industria son los electromagnéticos. Este primero, ¿sí? El que su accionamiento se realiza a través de un electroimán. Esos son los más frecuentes o los que se han estandarizados en la industria. Más que todo se aplican en la parte industrial, ¿sí? Sus aplicaciones en motores y en cargas de altas potencias. Entonces, esta es la simbología del contactor. Casi siempre ustedes lo van a ver con una letra KM. KM. Siempre que ustedes miren, casi siempre les va a hacer referencia a un contactor. Y ese contactor, distínganlo muy bien, tiene la bobina, la conexión o los bordes de bobina, que casi siempre, o prácticamente siempre, están nombrados como A1 y A2. Bien. Son los bornes de alimentación de la bobina de ese contactor. Acordémonos que es un contactor electromagnético, por lo tanto lleva una bobina. Sigue los contactos de potencia. El contacto 1, 3 y 5 es la entrada de esa potencia trifásica y los contactos 2, 4 y 6 es la salida. Estos contactores están conectados en serie para poder desconectar el circuito de potencia. Listo. Y esa otra parte son los contactos de control. Listo. De control, que son normalmente abiertos NO o normalmente cerrados. Casi siempre o siempre trae un contacto normalmente abierto y otro contacto normalmente cerrado. Bien, aquí está descrito lo que les acabo de decir para que ustedes lo visualicen si quieren. ¿Por qué utilizamos los contactores en la industria? Eso es importante. Muchachos, nosotros cuando queremos conectar y desconectar un equipo de alta potencia o ya de una potencia considerable, no lo podemos hacer, o sí se puede hacer, pero las corrientes de arco eléctrico que se arman en un interruptor son muy grandes, son bastante grandes y hacemos entonces un encendido de esa máquina indirectamente. ¿A través de qué?
encendiendo más bien una pequeña bobina. La bobina me atrae una armadura que cierra o más bien cambia de posición los contactos. Listo. Si estaban abiertos, los cierran y los que estaban cerrados los abren. ¿Listo? ¿Ves? Se hace mediante eh, un encendido indirecto. ¿Listo? Un encendido indirecto. Miren cómo entonces es un contactor por dentro. Si ustedes ven acá están, miremos acá en el centro, están las dos partes principales. ¿Listo? Están las dos partes principales. ¿Cuáles son? Son el electroimán y la armadura, la móvil. Miren que acá lleva un resorte y esta armadura móvil se desplaza cuando se energiza esta bobina de acá que está en rosada. Miren la bobina acá, si la pueden mirar, la voy a ver si la detallo acá. Está el resorte y está entonces el martillo o armadura móvil. Y este es el que realiza el movimiento. ¿Para qué? Para cerrar y abrir estos contactos, estos bornes de fuerza y estos bornes de mando o de control. Básicamente así está construido un contactor ya cuando pues, son considerablemente grandes, eh, como son accesorios que ya son representativos económicamente, o sea, que son costosos, ellos permiten hacer el cambio de algunas de las partes, ¿sí? Para no tener que cambiar todo el contactor. Básicamente funciona de esa manera. Yo energizo la bobina y la bobina cierra o abre de fuerza, ¿sí? Que, pues, o sea, son más gruesos, son unas láminas que permiten la conducción nominal del motor, de la corriente del motor, y abre o cierra el circuito. Bien, hasta ahí entendido. ¿Tienen alguna pregunta? Bueno, entonces, el principio de funcionamiento del contactor, pues la bobina funciona como con una tensión auxiliar, ¿sí? ¿Qué quiere decir eso? Por medio de los bornes A1 y A2, a ella le puede entrar una tensión diferente a la tensión a la que funciona el motor. Eh, Puede ser una tensión monofásica de 120 voltios, una tensión bifásica de 240 voltios, ¿sí? Entonces, una cosa es que el contactor sea trifásico y la bobina puede funcionar a una tensión diferente. Bien, tengan mucho cuidado con esto Ingeniero, que les estoy diciendo porque muchas veces no nos fijamos a qué tensión funciona la bobina y la dañamos al conectar a una tensión diferente. ¿Alguien ingeniero, tiene alguna pregunta? yo, Sí, yo, hay contactores que incluso funcionan a 12 o 24 voltios de continua. también, sí, sí. Bien, gracias ahí por el aporte. De acuerdo a la tensión de alimentación del circuito de control, pues podemos eh, utilizar la tensión o bobinas con una tensión en DC. Bien, está el núcleo. El núcleo, pues, cuya función es concentrar o aumentar el flujo magnético en la bobina. Todas las bobinas, o la mayoría, ¿sí?, llevan en su centro un núcleo de hierro. ¿Y para qué? Para que el flujo magnético se concentre allí. Es como si fuera el conductor del flujo magnético o, en su analogía, el cable.
y ayuda entonces a concentrar el flujo magnético. Por eso nosotros vemos que los transformadores tienen un núcleo de hierro y ayudan a armar ese circuito magnético y a concentrar las líneas de flujo para que no se dispersen tanto en el aire, sino que eh, eh, se concentren en el entrehierro, se le llama. ¿Sí? Bien, y las pérdidas pues se reducen. La armadura o carcasa, cuya función es cerrar el circuito magnético una vez se energiza la bobina. Listo. Deme un minutico. Oh, ella está ahí mirándome la pantalla. ¿Quiere Sí. apuntar el número mío ahí? Si el número de la tarjeta Por eso, es la suya, pues. por eso, que ella Yo. apunte mi número. Ah, el número de la tarjeta. Sí. No, Ajá. Todos los datos están en la tarjeta. Bien, ya me disculpa. Y los contactos, pues, cuya función es abrir o cerrar uno o más circuitos externos a ese contactor. Sí. Entonces, miren cómo funciona. Ahí está el dibujo, que de hecho tiene movimiento. Nosotros aquí tenemos una línea trifásica. Esa línea trifásica va a alimentar un motor, pero para yo poder conectar y desconectar ese motor, yo lo hago a través de una bobina. Yo lo puedo hacer aquí a 220, alimentar esa bobina a 220 entre L2 y L3 y poner un pulsador acá interrumpiendo y solamente con un pulso a la bobina cerrar o más bien energizar o desenergizar el motor. Bien. Entonces, en un contacto pues se distinguen dos grupos de contactos, yo ya lo he dicho, los contactos auxiliares, ¿sí? 13, 14, casi siempre lo vamos a ver con esos números, ¿sí? O 21 y 22 para, para otros contactos auxiliares. Bien. Y los contactos de potencia y la alimentación de la bobina. ¿Listo? ¿Para qué se hace eso? ¿O para qué el contactor tiene contactos auxiliares? Los contactos auxiliares sirven para, por ejemplo, iluminar una señal de que el motor está encendido o de que está apagado. Bien. O autoenclavar para que el motor siga encendido después de darle el pulso de encendido, ¿sí? Porque si no tendríamos que mantener el dedo en el pulsador. Entonces, uno de esos contactos auxiliares se utiliza para autoenclavamiento, para que siga manteniendo energizada la bobina. Eso es lo que se quiere decir, autoenclavar. Bien, preguntas, muchachos. Nada, hay que ir por la pizza. Profe, tengo una pregunta. Ah, sí, ahorita hay que ir por la pizza, yo. Lo que desocupe. Sí, dime. Se- a partir de cuánto de potencia de motor se le puede colocar contactor. Sobre, yo, por la experiencia, he visto que a partir de motores ya de 2 caballos hay que utilizar contactor. O es bueno utilizar el contactor. Sí. Bien lo podría uno aprender con una cuchilla, con un breaker, pero pues ya estamos hablando de que 1 caballo son 746 vatios, 2 caballos sería más o menos unos 1500 vatios. Sí. Entonces ya vamos a tener unas corrientes considerables. Y para Ingeniero, proteger se coloca el relé. Entonces va una parte contactor y otra parte de relé térmico, que se le llama. El térmico. Mire que acá en este contactor
ellos tienen, algunos, no todos, la forma de aumentar la cantidad de contactos auxiliares para, para tener más señales si las necesito eh, para mandar a prender otro motor, para iluminación, de alguna señalización y bueno, lo que se necesite. ¿Listo? O como esté configurado ese circuito de control. Bien, Ingeniero, señor. también los contactores vienen de acuerdo al amperaje, ¿no? Sí, hay que coordinar el contactor con la corriente nominal del motor o de la máquina. Sí, no, hablo del motor porque es lo que más, donde más se utiliza, pero para un transformador, para unas resistencias, para el encendido de una bomba, sí, el encendido de un aire acondicionado ya de un refrigerador bastante grande, ¿sí? Estamos hablando, por ejemplo, de las carnicerías a nivel industrial o donde se tienen pues unas máquinas bastante grandes. No tiene que ser exactamente un motor, pero sí eh, un equipo que consume alta potencia. Entonces, también funcionan por rotación o pivote sobre su eje, por traslación o deslizando paralelamente partes fijas o por combinación de movimientos de rotación y traslación. Va más al sentido de cómo hace el movimiento, ¿no? A la final es un movimiento que hace para abrir o cerrar. Miren acá entonces este pequeño circuito donde vemos el dibujo, ¿sí? La bobina 1 y 2 aquí la tienen separada y allí entonces el contactor está sin energizar, ¿sí? Este acá, que ustedes ven acá, es el interruptor on-off, ¿sí? O el pulsador. Y aquí la alimentación de la bobina del contactor. Ojo, porque una cosa es la alimentación de la bobina del contactor y otra la alimentación del motor, ¿sí? Yo estoy alimentando la bobina para poder cerrar los contactos de fuerza, los 3 contactos de fuerza de potencia y encender el motor. Ahora miremos este dibujo acá. Cuando ya el pulsador está cerrado, se energiza la bobina, se atrae la bobina genera magnetismo que concentra las líneas de flujo en el núcleo y atrae esa parte móvil o armadura y cierra contactos y se enciende el equipo que esté controlando o conectando. Bien, creo que el dibujo está bien explicado en los dos. Preguntas. ¿Ninguna? Entonces, mira, tenemos varios tipos de contactores. Ingeniero, Bueno, señor. Sí, Juan Pablo, tranquilo. también vi contactores que tienen un botón para accionarlos, ¿no? No te alcancé a escuchar, se entrecortó. Que hay contactores que también tienen como botones para accionarlos. ¿Botones? ¿Adicionar? Sí, señor. Sí. Creo que tú hablas es de estos, de este tipo, que tiene la forma de añadirles contactos auxiliares, bloques de contactos auxiliares normalmente abiertos o cerrados. Aparte, ¿sí? Para cuando uno necesita más contactos auxiliares y que se accionen con el mismo movimiento. Bien. Entonces, tenemos lo que decía el compañero, que existen contactores AC, DC o AC, IDC,
dependiendo del tipo de alimentación de la bobina y de los contactores principales auxiliares. Entonces, ¿cómo se clasifican los contactores o qué tipos hay? Ahorita el compañero hablaba de la corriente que puede circular por el contactor. Entonces, y también de las características del funcionamiento del equipo. Ojo que en la placa de características, en esas etiquetas que ellos traen a los lados, está la clase del contactor. Por ejemplo, la clase AC1 se utiliza para conexión y corte de cargas resistivas o débilmente inductivas. El clase AC2 es para mando de motores de corriente alterna de rotor de cortocircuito sin posibilidad de corte durante el arranque ni inversión a plena marcha. Los contactores AC3 son para el control de motores de corriente alterna de rotor de jaula de ardilla o en cortocircuito con posibilidad de corte durante el arranque o inversión de marcha a motor lanzado. ¿Sí? Miren que estos dos, AC2 y AC3, pues son muy parecidos, pero es más robusto AC3 y da la posibilidad de aguantar eh, eh, los esfuerzos que trae desconectar en arranque o hacer inversión de giro. De hecho, uno hace las inversiones de giro o hay una forma, una posibilidad de hacer inversión de giro con contactores, o conexión estrella triángulo. Lo más usual es ver arranque directo, arranque estrella triángulo y inversión de giro con contactores. Solamente con ese equipo. Con este equipo y bueno, contactos auxiliares, temporizadores, pero pues el equipo principal es ese. Entonces, ¿cuáles son las especificaciones con las que nosotros tenemos que elegir el contactor? La tensión de mando, la potencia de mando, estas dos tienen que ver con la bobina, la tensión de aislamiento. ¿A qué hace referencia esa tensión de aislamiento? ¿A qué tensión trifásica yo voy a trabajar? Bien. ¿Por qué? Porque yo puedo trabajar un motor a 240, 440, o puedo trabajarlo a 480, 760. Y esa tensión debe estar coordinada con el contactor. Tensión de empleo, la corriente de empleo, de la que hablábamos ahorita, el poder de corte y el poder de cierre. ¿Por qué? Porque en el corte y en el cierre se arman arcos eléctricos y van a depender mucho de la potencia y de esas corrientes de la máquina a la que yo alimento. Ojo, la tensión de aislamiento es súper importante y yo creo que es un término que de pronto no se entiende muy bien. Voy a tratar de explicarlo un poquito porque es fundamental para la vida útil de los equipos. ¿Qué pasa cuando esta tensión de aislamiento, o más bien, qué pasa cuando se sube la tensión más allá de la nominal que pueda aguantar el equipo? Puede que no se dañe, ¿sí? Digamos que el equipo trabaja 440 y en algún momento por X o Y motivo, por alguna variación en la red, alguna máquina del sistema que salió de servicio, se llega a subir ¿qué le digo yo? A 520 voltios, ¿sí? Miren que ya, así sea por un instante de tiempo, el equipo, los cables, el motor van a tenerse que aguantar esa tensión y los elementos de aislamiento que se utilizan para aislar, van a perder
sus características de aislamiento. ¿Cómo lo ve uno? Por ejemplo, el aislamiento en un cable se empieza a tostar después de un determinado tiempo. Puede que pasen unos meses, puede que pasen años, pero esto de tensión de aislamiento es importante porque de hecho, ya cuando tenemos desgastado ese aislamiento, con el próximo evento que se llega a subir mucho la tensión, falla la máquina y entra en cortocircuito. ¿Sí? Porque se derrite el aislamiento, porque entra a unirse la fase del neutro o fase y fase. ¿Entendidos ahí lo de tensión de aislamiento? Miren que no todas las fallas son por corriente. ¿Sí? O no siempre tenemos que estar vigilando la corriente. O la corriente de cortocircuito. También es importante la tensión de aislamiento. De hecho, ustedes los cables, en las etiquetas dice 600 voltios, ¿sí? AC de tensión. Y esa es la tensión de aislamiento que soporta ese cable. Ya para cables de media tensión, entonces la tensión de aislamiento, de su aislamiento, miren que hasta el mismo concepto les dice de qué trata. Pues si ya es un cable de media tensión, entonces la tensión de aislamiento va a ser mayor. Por ejemplo, para tensiones de 13.200, las tensiones de aislamiento pueden llegar a ser de 15.000, ¿sí? O 15 kV. Están sobredimensionadas para que precisamente se aguanten esos eventos que hay en el sistema, ¿sí? Que no dejan de haber en el sistema. ¿Ah? ¿Ah? Voy por la pizza. Ah, sí. Listo. Entonces, ventajas de los contactores, muchachos. Permite automatizar fácilmente el arranque y paro de los motores. Posibilitan el control de una o varios puntos o estaciones de maniobra. ¿Sí? Yo puedo mandar desde varios puntos y utilizando un mismo contactor. ¿Sí? No necesariamente es un solo punto de mando. Proporcionan un alto nivel de seguridad para las personas, lo que les decía, el encendido se hace de forma indirecta y no arriesgamos nosotros a entrar en un arco eléctrico o a ser afectados por él. ¿Sí? Permite controlar y automatizar equipos y máquinas que manejan procesos relativamente complejos mediante la ayuda de dispositivos auxiliares de mando como interruptores o finales de carrera. Estos finales de carrera lo vemos mucho, por ejemplo, en las puertas del ascensor o en las puertas del supermercado que se abren, llegan hasta un tope. ¿Sí? ¿Quién le indica el tope al motor? El final de carrera. ¿Listo? ¿Quién le indica al motor? Oiga, deténgase porque o si no destruye la puerta. Bien, el final de carrera. Y todas esas señales son de contactos auxiliares. Bien. Y disponen una gran variedad de accesorios, lo que reduce al mínimo el montaje. Miren que yo con estos elementos que prácticamente son mecánicos, ¿sí? O electromecánicos, eh, electromagnéticos también, no necesito una electrónica para hacer un control. ¿Sí? No necesito una tarjeta, ni necesito una tarjeta madre, una motherboard, o no necesito ni chips, ni procesador. Con, con contactores lo podemos hacer. Y por ahí se empezó. Bien. Entonces, aspectos sobresalientes de los contactos principales. Miren, muchachos. Los contactores se fabrican con contactos principales capacitados para transportar corrientes desde unos cuantos amperios, desde 10 amperios, ¿sí? Hasta corrientes o intensidades muy elevadas hasta de 2000 amperios. Bien. Esos componentes del contactor necesitan mantenimiento periódico. También, como son elementos que tienen partes móviles, se van desgastando y se les puede hacer mantenimiento. Ah, una cosa muy importante acá de este dibujo.
que quiero que lo tengan en cuenta, que parece una bobada, pero pilosos cuando van a conectar contactores y hacer la conexión en los bornes, no dejar hilos de cable por fuera. ¿Listo? Porque usted está aquí dejando un punto vivo, ¿sí? Y es una mala práctica que puede causar un accidente o puede causar que estos hilos se lleguen a tocar entre fases y armen un cortocircuito, ¿sí? Hay que vigilar mucho el apriete de los bornes, porque como vuelvo y lo repito, es un elemento con movimiento mecánico que vibra cuando conecta y desconecta. Estos golpeteos van aflojando los tornillos, ¿sí? Van aflojando los tornillos, entonces a ellos hay que vigilar el apriete cuando uno hace mantenimiento, entonces hace requinteo o apriete de bordes, ¿sí? ¿Bien hasta ahí? Preguntas, muchachos. Tranquilos, 17 personas. A pesar del lunes festivo, está muy buena la participación. Miren, muchachos, aplicaciones para los contactores, ¿en qué los utilizamos? En automatización en arranque y paro de motores, en circuitos de climatización. ¿Por qué automatización? Porque puede haber que haya un sensor que diga, oiga, se vació el tanque elevado, motor, préndase. Automáticamente, no necesita una, y ese sensor ¿qué es? Pues una boya, ¿sí? Una boya eléctrica que manda una señal para que el motor se encienda o la bomba se encienda y llene el tanque. Cuando ya haya llenado, entonces haya otra boya que me registra el nivel de llenado y manda a apagarlo. ¿Listo? Por acción mecánica, sin ninguna tarjeta. Bien. Los utilizamos también para circuitos de climatización, lo decía, circuitos de alumbrado, ¿sí? Transformadores y en la conexión o desconexión de condensadores correctores de factor de potencia, que son unos equipos muy utilizados en la industria para mejorar el factor de potencia y mejorar el consumo de energía. Bien. Más adelante vamos a ver el concepto de factor de potencia, cómo incide en las pérdidas que puede llegar a tener un sistema eléctrico por un bajo factor de potencia. ¿Sí? Luego nos metemos con circuitos trifásicos y tras de eso nos metemos con circuitos alternos y tras de eso trifásicos empezamos a ver una gran cantidad de características que hay que tener en cuenta. No es fácil, por eso quiero que estén atentos y hagan todas las preguntas que puedan. ¿Cuáles son esos elementos de accionamiento o accesorios que decíamos? Bien, pueden ser pulsadores, llaves, peladeras, ¿sí? Fotocélulas, sensores de temperatura, de presión, temporizadores automáticos de tanque, controladores digitales. ¿Sí? Aquí tenemos unos dibujos de más o menos esos elementos. ¿Alguien iba a decir algo por ahí? Mire, entonces aquí tenemos un pulsador. Profe, yo tengo una pregunta. Señor. Señor. Sí, dime, tranquilo. Profe, ahorita estaba hablando de inversión en la rotación de motores. La pregunta que le voy a hacer es si la RPM sigue siendo la misma al derecho que al revés. Sí, señor. Siguen siendo, las revoluciones por minuto siguen siendo la misma, que es la velocidad del eje, del motor. Porque de hecho, mira, vamos a ver si por acá está. Lo que hace el contactor o lo que hace uno para invertir el giro es invertir las fases. Bien. Entonces coloca dos contactores donde uno tenga las fases en orden y el otro contactor tenga conectadas las fases en desorden. Bien. Entonces, si yo quiero el giro hacia un lado, voy a encender uno o otro contactor de acuerdo para donde quiera el giro. Pero tiene que ser con dos contactores.
Sí, con 2 contactores. Eso sí, tiene que ser con 2 contactores. Ah, ok. Clase o en la práctica. Bien. De hecho, sí, creo que solamente necesita 2 contactores. El arranque estrella triángulo sí necesita 3 contactores. Pero bueno, de hecho me gustaría darles un poco el funcionamiento de eso porque es bastante interesante y lo manejo muy bien. So, voy a bajarme el KSIMU y ahí puedo mostrarles cómo hacer la conexión de un arranque estrella triángulo, que es de los que más se utilizan en la industria, y un inversor de giro, que también. Sí. Entonces, muchachos, Profe, sí, sería bueno que nos diera unos diagramas por PDF sobre todo eso. sí, yo lo voy a buscar, yo tengo información sobre ello y lo voy a buscar y se los voy a compartir. Ahorita después de clase se los comparto si los tengo. Si no, mañana si quiere hacemos en un programita que tengo muy sencillito, le pegamos una repasada, teniendo en cuenta de que pues estamos viendo contactores, ¿no? Entonces, elementos automáticos, o sea, elementos o dispositivos que se utilizan con los contactores para hacer todas estas funciones. Vean, está el relé temporizador, que su nombre lo dice, prácticamente es un reloj, ¿sí?, que retarda la desconexión o la conexión de un contactor. ¿Por qué? Por ejemplo, yo cuando voy a hacer inversión de giro, yo, y la práctica común es que se detenga el eje, ¿sí?, antes de coger para el otro lado. Si estaba girando hacia la izquierda y yo quiero que gire hacia la derecha, la práctica común que se hace es dejar que pare el eje antes de que se encienda la conexión del giro o antes de que se vuelva a encender el motor prácticamente. ¿Y cómo hago eso? Lo hago con un temporizador. ¿Listo? Le doy un tiempo a la máquina para que pare. Y ahí sí entre la conexión de giro a la derecha, por ejemplo. El fotocontrol, muy utilizado para alumbrado público. Entonces, la fotocelda o el fotocontrol llega y dice, ah, bueno, está la luz solar incidiendo sobre mí, mantengo una resistencia alta e impido el paso de la corriente. Llegó la noche, baja la resistencia de esa fotocelda, pasa la corriente y enciende el contactor que enciende todas las luminarias de la fábrica. Perimetral, por ejemplo, ¿sí?, las externas. Sí. Mire que aquí lo dice, vea, más que todo para manejar un grupo de luminarias. En el caso de la iluminación exterior de los parques, de las calles, o perimetral, o lo que uno quiera, ¿no? Lo que uno necesite, pues. Pues son los Una ejemplos. pregunta, dinero. Ujú. Sí. ¿Cuánta luminaria se le puede colocar a una fotocelda? Va de acuerdo al amperaje que permita manejar esa fotocelda. Sí. Pero Ah, ya, tengo entendido que pueden llegar a ser, y de la potencia que de la luminaria, ¿no? Pero ellos ya, manejan una buena cantidad, 10, puede llegar a ser de 10, amperaje. 15. Ajá. Ahorita como tenemos la LED, esas todavía más porque consumen menos corriente. Sí. Cuando teníamos que las luminarias eran en Exactamente. sodio, alta temperatura, alta presión, o metal Ah, halide para los estadios, sí demandaban bastante A corriente, las que le, entonces, listo. Casi que cada a luminaria las llevaba que su le celda llamamos sanguijuela. en alumbrado público. Ujú. Su fotocelda. Ujú. Listo. El temporizador digital, bueno, mediante la utilización de contactos de salida normal y abierto, eh, y normalmente cerrado, se puede implementar un circuito de contactores para realizar un control de temporizado de cargas de mayor potencia. Estos otros, eh, ¿cómo es que le llaman a eso? Los de los niveles, bueno, los de niveles de tanque de agua,
¿cómo es que se le llaman? La pera, la pera esa. ¿Listo? Mecánica, pues también la podemos tener como una señal eléctrica. ¿Para qué? Para detectar el llenado o el vaciado de un tanque o las dos cosas. ¿Listo? De hecho, pueden funcionar Es a la que se le 24 llaman voltios. boya eléctrica. Boyas eléctricas, muchas gracias. Ahí se me, se me había ido el nombre. ¿Listo? Entonces, criterios para la protección de los contactores. Todo circuito de fuerza deberá estar protegido frente a sobrecargas y cortocircuitos. Para eso se utiliza un guardamotor, que es la combinación entonces de el contactor y el relé térmico. Entonces tendremos entonces varias posibilidades. Protección contra cortocircuitos que se hace mediante fusible o interruptor electromagnético, lo decía la clase pasada, ¿se acuerdan? Situados antes del contactor, aguas arriba. Y protección contra sobrecargas mediante un relé térmico de sobrecarga o interruptor termomagnético también. Casi siempre utilizamos el relé térmico. Ese es el que más se utiliza para proteger contra el fenómeno de sobrecarga. Listo. La protección contra cortocircuitos para un dispositivo que combina ambos tipos de protección, pues se le llama guardamotor. Y está diseñado para soportar las corrientes de arranque de los motores también. Bien. Esta, por ejemplo, es la representación de lo que acabamos de decir ahora. Miremos, por ejemplo, este dibujo. Están los fusibles. ¿Listo? Están los contactos acá, 1, 3, 5, 2, 4 y 6 del contactor. Los contactos, miren que aquí aparece el KM. Y al final está entonces el termomagnético que, si ustedes observan, lleva dos contactos auxiliares también. ¿Para qué? Pues para mandar la orden, mandar la señal eléctrica de que ocurrió o que operó el relé térmico y poder desconectar, porque pues, no tiene sentido que me vigile si no hay una ejecución de alguna orden que mande a desconectar el equipo. ¿Sí? Todo eso se tiene que, o la idea es hacerlo automático. Bien. Aquí lo mismo, pero arriba tenemos es un termomagnético, ¿bien? Un termomagnético. Los contactos principales del contactor, miren que es un dispositivo de conexión y desconexión, más no de protección. La protección contra cortocircuitos va aguas arriba del contactor y la protección contra sobrecarga va aguas abajo. Muchachos, ¿alguna pregunta? Ahí está muy claro de que es un circuito trifásico y solamente la partecita de guardamotor. Listo. Ingeniero, Señor. también el relé térmico se puede configurar para que se proteja con un límite de corriente, ¿no? Sí, señor. Tiene razón. Esa partecita, ellos llevan una perilla que de hecho se puede mover. Esa presentación me causa eso. Bueno, tiene una perilla que nosotros podemos seleccionar la cantidad de veces de corriente nominal, por ejemplo, 2 veces, 3 veces, 4 veces la corriente nominal. ¿Para qué? Para permitir una protección más ajustada a un límite, ¿sí? Entonces, y también pues poderle instalar máquinas de diferente potencia, ¿sí? De un rango de potencia diferente. No muy lejano, pero sí que no sea tan rígido de que tengo que comprar el relé para exactamente un determinado motor. ¿Se me hago entender? O una determinada potencia. ¿Sí? Entonces le da un rango, esta perilla nos permite dar un rango en corriente nominal. ¿Listo? En corriente nominal. Y pues el relé le dice qué corriente nominal tiene, ¿sí? O qué corriente nominal soporta.
¿Quién me da esa corriente nominal? La máquina que yo quiero conectar. ¿Sí? Entonces, muchachos, repasemos. ¿Qué es un contactor? ¿Cómo se clasifican los contactores? Hagan el ejercicio mental. Mencione tres especificaciones relevantes de los contactores y cuál es la diferencia entre contacto principal y contacto auxiliar. Entonces, ¿qué podemos decir de qué es un contactor? Les voy a ayudar. Es un dispositivo de control. De control. ¿De qué? De equipos o de sistemas de potencia. Más bien lo coloco yo, sistemas de potencia. Equipos o sistemas de potencia. Por eso se distingue el relé. Bien, pilosos. El funcionamiento es muy parecido y uno se podría confundir y no son iguales, aunque el funcionamiento es muy similar. ¿Cómo se clasifican los contactores? A ver, ¿quién se acuerda? ¿Nadie? Por acá está. Teníamos los neumáticos, los contactores electromagnéticos, electromecánicos, neumáticos e hidráulicos. Listo. Electromagnéticos, electromecánicos, neumáticos e hidráulicos. Para la siguiente pregunta. ¿Cuáles? Mencione tres características, era la siguiente pregunta. Tres características de los contactores. Mencione tres especificaciones relevantes de los contactores. Más que todo esto es a la hora de escogerlos. ¿Sí? ¿Se acuerdan? Tensión de mando, o sea, tensión de la bobina, poder de corte, poder de cierre, tensión de aislamiento, tensión de aislamiento. Para mí, esos son los más importantes. ¿Y por qué lo de la bobina? Porque uno no le pone cuidado, se tira la bobina del contactor, va y contactor que la bobina le funciona a 120, a pesar de que eh, eh, el motor funcione a otra o la máquina funcione a otra tensión, la bobina puede funcionar hasta con tensión DC. ¿Sí? Entonces, pilosos, tensión de mando, que tiene que ver con la bobina, de poder de corte, poder de cierre y tensión de aislamiento. ¿Y cuál es la diferencia entre un contacto principal o un contacto auxiliar? ¿Cuál ustedes creerían que es la diferencia? Esas sí se las dejo a ustedes. A ver, ¿cuánto falta? Sí, 4 minutos. Me hizo cortica esta clase. Acuérdense, los contactos de principales son los tres. Los tres que configuran la conexión trifásica. Y aquí al lado yo tengo el normalmente abierto y el normalmente cerrado. De hecho, el dibujo es así. ¿Cuál es la principal diferencia entre Mejor ellos? dicho, dinero que el, con- ¿cómo es? Contacto principal. La diferencia entre el contacto principal y el auxiliar es que el contacto principal es el que manda la parada a los auxiliares, ¿no? No, todos se mueven por acción de la armadura, que se atrae se Porque es suelta que los cuando se auxiliares, energiza la bobina. la función de los auxiliares es vigilar los sistemas, ¿no? No. Entonces vamos a aclararlo, pero ¿No? gracias por la participación. Aquí estamos para aprender, no hay problema. La principal diferencia es la corriente. Aquí yo estoy manejando una corriente de potencia alta en los principales y en los auxiliares manejo una corriente pequeña de control. No me aguantan para manejar una corriente grande.
sino que los que están diseñados y construidos son los principales. Esa es la principal diferencia. Bien. Muchachos, faltan 3 minutos. Mañana continuamos entonces juiciosos con tableros de distribución. Vamos a ver tableros, luego vemos servicio de componentes auxiliares, accesorios para instrumentación y variadores de velocidad. Este módulo es un poquito largo, pero vamos a ver todos estos funcionamientos. Voy a buscar y les dejo también un video complementario de los contactores para que ustedes complementen esto y les dejo también aquí la presentación. Entonces, para no despedirme así abruptamente, faltan 2 minutos, les agradezco mucho haber sacado un tiempito hoy. Se hicieron 16 personas, 17 conmigo. Los estimo mucho, gracias por la paciencia. Ayer pues no estaba en condiciones de dar la clase y por respeto a usted, pues no lo hice. ¿Listo? Me disculpa. Alberto, César, Abimael, Olier, John, Jaime, Edith, Juan Pablo, Marcela Rara, Cristian, Montoya. Les agradezco mucho. ¿Listo? Lenin, Jorge, Gracias, John ingeniero, por la Muñoz. información. Feliz noche. Listo, Dios lo me sigan bendiga. preguntando. No dejen de hacer los talleres. Por ahí tienen tallercitos. Se los voy a recordar ahorita. Vuelvo y se los dejo. Listo. No voy a andar detrás de ustedes con un látigo. Cada quien aprende al ritmo y a la medida y si quiere. Y a mí me tienen para resolver todas las preguntas que quieran. Se me cuidan, ¿ok? Feliz inicio de semana. Que descansen. Bien, Igualmente, ingeniero. bien. Así. Así me reparto de esa pizza. ¿Sí? ¿Qué le gustó? ¿La entendió? Sí. ¿Más o menos? No, yo no entiendo nada. Pues así yo también empecé. Sí. Yo pues también empecé entendiendo un trasero. Uy, ves que estábamos. No está pensando en la otra. ¿No pude por qué? No puedo pagar eso porque salí ahí que así como usted cuando quisimos pagar eso, mire, sale en X, pago cero en Google. ¿Se acuerda cuando usted también empieza a pagar? Y tú no puedes comprar una pantalla ahí. Pues miremos a ver si. Ay, sí. Miremos. Ay, no he dejado de grabar.